en la zona cero. Cuando hablamos de las tradiciones orientales, si por ejemplo nos imaginamos a esos soldados ninjas u otro tipo de elementos orientales con las katanas, o pensamos en otros tipos de soldados, cada uno con su espada, todas las espadas eran diferentes en cada época, en cada lugar, y luego descubrimos que nada es casualidad y que en muchas ocasiones a algunas de ellas se les atribuyen, no sé si poderes mágicos, pero sí características mágicas que se infundían a quienes las portaban, de modo que en ocasiones portador y espada funcionaban y trabajaban y se desenvolvían en una simbiosis que no era fruto de la casualidad. Sobre espadas mágicas hablamos con Jesús Callejo, con Carlos Canales en este nuevo monográfico. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado muy bien. Ha visto una ¿Sabes espada ropera? ¿Cómo se llama la parte central de la espada? El alma. El alma. Es que exactamente es eso. Sí, hay una cosa que has dicho que está muy bien. Efectivamente, la tradición de la espada nunca se asocia... Perdón, esto es una cosa importante. Las espadas de las que vamos a hablar, espadas mágicas como concepto caballeresco, noble, mágico, incluso no humano, como luego veremos, no tiene nada que ver con los ejércitos. Esto es siempre individual. Es con el caballero que la porta. Da igual que sea un samurái japonés que un caballero medieval español o el representante de una cofradía militar islámica. Es siempre la persona que la usa y por lo tanto la espada está relacionada con él. Siempre son elementos de carácter individual, como la varita mágica de las hadas. Vamos a hablar de algo relativo a eso, no de la técnica militar o de... que no piensen los oyentes que nos van a oír hablar de las legiones romanas. Vamos a hablar de otra cosa. El hecho de que seas espadas mágicas, el nombre yo creo que ya nos pone sobre la pista. Claro, además esto es la zona cero. Pero seguramente desde que aparecen las espadas, desde que son un instrumento bélico, aparecen historias mágicas asociadas a esos... No siempre es con seguridad, pero es porque además las espadas mágicas de las que vamos a hablar tienen un elemento esencial, y es que de todos los grandes descubrimientos que ha hecho la historia del hombre en su historia, los dos probablemente que más han cambiado o alterado la historia son el fuego, que fíjate lo que generó en las leyendas de Prometeo encadenado, por cierto, en el Cáucaso, por haber descubierto el fuego, habérselo arrebatado a los dioses, y el hierro. El hierro, no hablo de las espadas como elementos de corte, no hablo de las de hueso, incluso las metálicas de cobre o bronce, no, hablamos del hierro porque las primeras espadas de la historia, eso se sabe con seguridad, los primeros puñales de hierro que surgieron hace unos 4.000 años en algún lugar del Cáucaso. El Cáucaso es importante porque luego veremos que de una manera simbólica quedó permanentemente arraigado en la mentalidad de los pueblos indoeuropeos el lugar en el cual ellos habían sido capaces de extraer las armas de hierro que cambiaron para siempre junto con el caballo de su historia. Y es que por primera vez el ser humano tenía algo que le hacía absolutamente invencible frente al resto de las criaturas de la Tierra y frente a los hombres como ellos que no las tenían. Yo no sé si es una exageración o no, Carlos, pero se dice que la espada es el arma que más muertes ha causado a lo largo de la historia. No, en concreto se refieren al gladius. Si solamente el gladius romano, hasta las bombas, hasta el siglo XX, es decir, hasta el XIX, hasta las armas de retrocarga, ligeras, hasta el fusil de retrocarga, es el arma que más seres humanos ha matado en el mundo, efectivamente. Pero es que los romanos eran muy concienzudos. Es verdad. A Juan le hubiera gustado esto. Sí, es cierto, es la espada más mortífera como tal. O sea, incluso una vez estuvimos haciendo un cálculo y hay un cálculo que da más de medio millón de muertos solamente en 150 Solo con la Gladius, Solo con el Gladius. Sin contar las falcatas o las Claymore. O lo que mataras con los pilum. O con las katanas. Salvajada. El hecho cierto es que la espada, sobre todo para los europeos occidentales de cultura indoeuropea, o sea, nosotros, para poner una manera sencilla, la espada es todo porque es la base del éxito suyo en la historia. O sea, de hecho es así. De hecho, da igual, cualquiera de las ramas del pueblo indoeuropeo al que nos refiramos, me importa un bledo que estemos hablando de la Persia de la época de Darío el Grande, o de los macedonios de Alejandro Magno, de los romanos de Julio César, o de los celtas o de los germanos, las espadas son un elemento esencial en su historia, junto con algunas zonas del norte, el caballo, que es un elemento que la Edad Media simbolizó y juntó de una manera casi perfecta. De todas formas, fijaos qué curioso, todas las lenguas europeas occidentales, menos en inglés, la palabra caballo y caballero están asociados, son lo mismo. Y sin embargo, el otro elemento simbólico del caballo y el caballero es la espada. La espada que, como luego veremos en algunas tradiciones, incluso podía tener nombre, lo cual es importante, porque las espadas legendarias, las de los grandes héroes, da igual que hablemos de Roldán, del Cid, incluso míticos como el rey Arturo, tenían espadas que tenían nombre. ¿Quién no debe hablar de Excalibur, de Colada, de Tizona, de Durandal? Son armas que tienen nombre.
Es decir, armas que tienen nombre porque tienen tanto valor que se las llama como quien llama a su caballo, pavieca, bucéfalo, o a su perro. Es decir, es algo que tiene tanto valor que tiene vida propia. O sea, se le está considerando o confiriendo un elemento de vida. Porque además es una prolongación del cuerpo de la persona que las porta. Exacto, claro. Pero fíjate qué detalle es decir, al tú dar nombre a algo, es decir, simbólicamente tú le estás concediendo vida. Es decir, le estás personificando, le estás añadiendo algo por encima de lo que sería un objeto habitual. Nadie le da un nombre a un vaso. Bueno, a lo mejor yo, ¿cómo voy a llamar este vaso? Sí, pero es muy raro, es decir, mis ordenadores tienen nombres, estaba pensando, ¿no? Pero uno de ellos, por lo menos. Pero supongo que es un poco friki. Pero en realidad es cierto, los seres humanos ponemos solamente nombre a los objetos o a los seres animados. Pero el objeto, para que tú le pongas nombre, tiene que tener un gigantesco valor. Si no, los objetos en principio no son denominados con nombre propio. Y sobre todo, las espadas, como los objetos valiosos, se heredan. Lo cual también es otro elemento de gran importancia. Así que, como verás, has mencionado posiblemente la más conocida de todas las espadas mágicas que existen. Excalibur. Que quizás sea Excalibur, por lo menos es en la que seguramente han pensado todos los oyentes. Pero hay otras muchas y otros muchos tipos de espada, cada una con su historia. Podemos hacer un pequeño repaso sobre algunas de ellas. Claro, hay que tener en cuenta, la introducción que ha hecho Carlos es perfecta porque ese es el concepto de mágico. Es decir, el momento que tú consideras la espada como algo más que un instrumento para matar. Es decir, es un poco tu proyección, tu personalidad, es algo a lo que tú quieres, a lo que adoras, un poco porque la espada era un símbolo de poder, no lo olvidemos, no todo el mundo tiene una espada y aquel que tenía la espada, y sobre todo de un cierto metal, no olvidemos que dentro de esa confección de las espadas mágicas estaban también el hierro, pero el hierro, cuando empieza a expandirse la edad del hierro, que son mucho más eficaces que las espadas de bronce y también que las de cobre, el hierro le da un carácter especial porque son mucho más poderosas. Más que era hierro del cielo. Claro, pero y sobre todo ese hierro caído del cielo, es decir, del meteorito. Aquellas espadas que estaban confeccionadas con ese hierro meteorítico todavía tenían un carácter mucho más sagrado, mucho más mágico, porque se pensaba que era un regalo de los dioses. Y cuando no caía del cielo, se creaban leyendas, se tejían leyendas alrededor de muchas espadas diciendo que eran fabricadas por los elfos, por los enanos, por los gnomos. Es decir, claro, fíjate, toda la tradición simbólica germánica, las espadas son fabricadas, la espada de los Nibelungos la fabrica Mime. Mime es un herrero que vive en el interior del monte Elbrus, en el Cáucaso. El monte Elbrus, que obsesionó a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que de hecho es el punto del sur del Cáucaso más importante al que llegan en la Guerra Mundial, y que incluso van expresamente a conquistar ese lugar que forma parte además de los mitos del Axis Mundi, solo porque en él vivían los legendarios forjadores élficos de las armas de los antiguos caudillos germanos. Es falso, ni siquiera era así, pero la fuerza del mito dentro de que alguien capaz de construir espadas ni siquiera formará parte del mundo. Recordar que Excalibur lo forja a una hada, la dama del lago, que es la que se lo da, la que se lo entrega a Arturo cuando sale directamente su mano desde el lago. Porque, por cierto, un detalle importante, Arturo arranca la espada de una piedra. Está clavada en una piedra, solo él puede portarla. Los alanos y los ármatas, pueblos indoeuropeos y los escitas de las estepas de lo que es Ucrania, adoraban espadas de hierro clavadas en el suelo. Es decir, hay toda una especie de simbología de que en el caso de Excalibur es una espada dedicada a un solo portador. Eso puede ocurrir incluso con armas reales. Sería el caso, por ejemplo, de la diferencia que hay, por ejemplo, entre Colada y Tizona, las dos espadas del Cid. Tizona es un arma musulmana, es decir, es un arma no fabricada por los cristianos, pero que el rey, que el Cid toma como propia y que luego lega a su yerno, porque es lo mejor que le puede legar, como hace Fernando, el rey de Castilla, con Sancho. Pero posiblemente también existe esa parte de simbología de que se hacía con el alma del enemigo, ¿no? Sí, no, pero era valorada. No, sí, no, pero no necesariamente ese nivel, pero siempre se obtenía un objeto. No sé, las plumas del símbolo todavía de los príncipes de Gales es del rey de Bohemia cuando muere en Crecy y el príncipe negro se las arranca del casco. Entonces, es decir, efectivamente eso ha ocurrido siempre, desde las tribus primitivas hasta ahora mismo. Es decir, es que es como el soldado americano que se trae de recuerdo un Kalashnikov de un guerrillero afgano. O sea, es que es así, es que sigue funcionando exactamente igual. Pero es que en el caso de la espada hay algo más, y es que la espada, sobre todo entre los caudillos medievales, como era un elemento, es que hay un detalle que también que es muy importante valorarlo, es que era carísimo. Es decir, es que frente a las espadas, por ejemplo, del Bajo Imperio Romano, que eran producciones en serie, las armas de los reinos bárbaros eran elementos extremadamente cuidados y muy precisos, muy difíciles de hacer, y por lo tanto ese valor gigantesco que tenían desde el punto de vista material lo heredaban también desde el punto de vista simbólico, porque era el arma normalmente de alguien poderoso, de un rey.
Tú decías, Bruno, es un poco hablar de esas espadas míticas, y cuando hablamos de espadas míticas hay que hablar de espadas que tienen historia, porque formaban parte de personajes históricos, y espadas que forman parte del mito y de la leyenda. Hay veces que se juntan los dos elementos, y eso es lo que le confiere ese carácter mágico, ¿no? Esa espada que casi podía matar sola, ¿no? Entonces, alrededor de las espadas han tejido muchísimas leyendas. Está la famosa espada de serpiente, que fue manejada por el gran rey Asoka, fue el emperador de la India en el siglo III antes de Cristo, y que generó muchísimas leyendas por eso, porque se pensaba esa espada de la serpiente, porque tenía una forma, un dibujo dentro de lo que era el alma, la hoja de la espada, con esa serpiente, con lo que simbolizaba la serpiente, es decir, de poder, de fuego, de vitalidad. Y eso pues generó sus leyendas. La espada famosa de Boabdil, ¿no? La espada del último rey moro en España, la colada, la tizona, que por cierto eran espadas diferentes, así como la colada era una espada castellana, esa espada que enarboló el Cid, que en su momento dice que le ganó a Berenguer Ramón II, era una espada castellana a diferencia de la tizona, que era una espada con acero de Damasco. Y además con el acero de Damasco, con toda la simbología y el misterio que se generó alrededor del acero de Damasco, diciendo que era un acero mucho más puro que el que se hacía en las herrerías castellanas, que tenía una hoja más flexible pero también muy dura, y que era capaz de cortar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Era el acero de Damasco el que llevaba Saladino, por ejemplo, pues a diferencia de los cruzados castellanos, que llevaban otro tipo de espada que posiblemente fuera más cortante, más poderosa, pero era mucho menos ligera que las cimitarras, por ejemplo, los alfanjes de los musulmanes. Bueno, pues la tizona, a pesar de que era una espada recta, pero sí formaba parte dentro de esas espadas musulmanas. Estaba la Joyés, la famosa espada de Carlomagno, la Durandarte, la espada de Roldán, la Lobera, la espada de Fernando III el Santo. Todas estas han generado muchísimas leyendas, pero que forman parte de la historia. Cuando hablamos ya del mito, es cierto que Excalibur... Albérico era el rey de los enanos forjadores del Cáucaso. Que a mí me es el hijo de... No, a mí me es el que genera la de Sigfrido. Es verdad que estaba acordándome del nombre. Pues alrededor de Excalibur es curioso, porque es cierto que la leyenda es como muy enigmática, pero también muy simbólica. Es decir, aquel que pueda rescatar esta espada de la roca será aquel que se convierta en el futuro rey, ¿no? Bueno, pues muy bien. Ese futuro rey y esa leyenda, hasta ahora siempre se ha pensado que era una leyenda y que no tiene ningún trasfondo real. Bueno, ¿sabes? Y sabéis que hay una iglesia en la Toscana, en Italia, donde hay una espada clavada en una roca que no se puede extraer, y que ahí se sabe que de ese elemento histórico ha surgido toda la leyenda del ciclo artúrico. Pero es que surgen todos, porque, por ejemplo, Mime, que ahora sí vuelvo a Mime, ahora es de verdad, cuando le pide a Odín que reconstruya la espada para Sigfrido, la clava en un roble, del que solamente la puede sacar el que supere la prueba de la espada. ¿Qué más da sacarla del roble que sacarla de la roca? Es decir, es el mismo tipo de leyenda y el mismo tipo de mito. Es el mito de la espada creada por alguien que no es humano para una persona elegida. Es decir, lo cual es una cosa simbólicamente muy interesante. La espada de Sigfrido, que era gran. Sí, gran. Bueno, pues el lugar donde poca gente lo conoce, fíjate que siempre muchas veces nos recomiendan, oye, si vamos a Italia, ¿dónde podemos ir? Un sitio raro, especial. Bueno, pues vamos a recomendar uno que tiene que ver con las espadas mágicas, que es en la capilla de Montesiepi. Y tiene que ver con toda una leyenda, pero una leyenda donde es visible, es palpable la espada que se va allí, con San Galgano. San Galgano, que era un personaje del siglo XII, es el que genera toda esta historia, porque era un caballero que al final él se convierte, en fin, no le gusta la vida mundana, se convierte al cristianismo, y por lo tanto, para hacer un acto simbólico donde él rompe un poco toda su trayectoria pasada para convertirse ahora en un espíritu piadoso, y bueno, fíjate, hasta tan piadoso que se convierte en santo, pues clava su espada en una roca, pero no la clava, y la intenta romper, pero se da cuenta de que la roca en ese momento es como si se convirtiera en mantequilla, y entra ahí como una salación la espada, de tal manera que nadie la puede extraer. Nadie la puede extraer, que ahora todavía se puede ver en una vitrina de cristal, porque hubo un bestia hace unos pocos años que intentó extraerla y se cargó la empuñadura directamente. Que no falla. Que no falla, siempre hay un gamberro por ahí, ¿no? La gente. Bueno, pues de ahí que la gente se acuerde de esta ermita y de la historia de San Galgano, porque va a extraer muchísimas de las historias relacionadas con espadas clavadas o bien en rocas o bien en árboles, que no pueden ser extraídas salvo por aquel que tenga un espíritu puro, un espíritu libre, que luego es el que se convertirá en rey de un determinado territorio. Pero no solo, además, este tipo de tradiciones asociadas a la espada se dan en nuestro contexto judeocristiano, ¿verdad? No, es general. Se ha mencionado en el mundo oriental, en donde, bueno, también... Claro, lo que pasa es que en el mundo oriental hay como tres tipos diferentes. Jesús ha citado a Asoka, que podrían, como si citamos a los persas. Sí. En el fondo, los pueblos indoeuropeos, ya sean del norte de la India, lo que es Pakistán, o de Irán, tienen
un fondo lejano, muy lejano de tradiciones muy similar al nuestro, porque al fin y al cabo hace 5.000 años formamos parte del mismo pueblo. En el caso de Japón, por ejemplo, que tiene una tradición totalmente diferente, la tradición muy similar a la que puede ocurrir en Europa Occidental, porque está igual vinculada, en este caso a los samuráis, es de origen chino, es decir, llegó hace muchísimo tiempo, pero en el fondo tiene sería como otro núcleo diferente totalmente al nuestro. Cuidado, hay algunas que se han perdido, que no conocemos cómo son, pero que eran muy similares. Sabemos, por ejemplo, que las órdenes aztecas daban el jaguar, el águila o la flecha, daban el mismo valor a los macahuil, es decir, a sus armas de madera con obsidiana, con cristal volcánico incrustado, el mismo valor que podemos darle nosotros, por ejemplo, a una espada de acero. Es decir, se hacían artesanalmente a medida para los grandes guerreros o jefes. Pero es verdad que las dos grandes tradiciones que hay, la otra gran tradición que hay aparte de la Europa Occidental, con todas las leyendas que tiene que lo rodean, son los japoneses. Donde el arma samurái se convierte igual en un arma apreciada. Pero Japón no tiene, aunque existe el elemento mágico, el elemento no humano, es decir, que no está tan presente como las leyendas occidentales, donde es muy insistente. Es decir, pero sobre todo en las leyendas célticas, que se han perdido la mayoría, pero las leyendas germánicas es muy, pero también ocurre en las finesas o en las eslavas, hay una insistencia enorme en la participación de seres mágicos. En el caso de los árabes, por ejemplo, del Islam... Pero, perdona, por ejemplo, en el caso oriental, el hecho de el regalo del maestro, lo que el maestro cede a veces al alumno, que sea la espada, siempre artesanal. Tiene su claro, significado. Es el significado de la artesanía, de la artesanía frente a la producción en masa, del objeto en el sentido artístico de la historia. Es decir, el objeto único, el que tú haces uno solo, que no hay dos iguales. En el caso árabe, no digo musulmán, árabe, que es mucho más correcto, me parece fascinante por dos motivos. Primero, porque al fin y al cabo el elemento principal, uno de los elementos simbólicos principales del Islam no deja de ser probablemente un meteorito, que es la Kaaba, y probablemente de hierro. Pero es que hay algo especial, y es que son los creadores del mejor sistema de forja. Es decir, hasta la aparición de los aceros especiales en el siglo XIX, todo lo que es la gran armería medieval tiene una importantísima función participativa, los grandes diseños de descubrimiento de lo que conocieron en la Edad Media como acero de Damasco, que es la participación equilibrada de elementos de carbono para lograr unas armas que ya se sabe perfectas. El secreto. Se conoció hace poco. Se ha conocido muy poco el secreto de ese famoso acero de Damasco, que tenía que ver con un alto porcentaje de carbono. Sí, pero vamos, que me parece muy interesante porque, sin embargo, es cierto que los árabes le dieron una participación mucho menor a los elementos, voy a decir, mágicos que hicieron, por ejemplo, los cristianos en Occidente o los turcos dentro del mundo musulmán, que como pueblo nómada que se va moviendo desde el este de Asia hasta Occidente, una migración que duró 1000 y pico años, van atribuyendo a sus armas, que además son los primeros inductores en Europa Occidental, las armas curvas, los sables, en el concepto actual, que también tienen de nuevo una enorme cantidad de elementos mágicos mezclándose con sus grandes guerreros o con sus campeones. Es decir, que tienen, al igual que no ocurre en Europa Occidental, una participación legendaria de seres que directamente no son humanos, o sea, que forman parte del mundo, que puedes llamar como quieras, los elfos, mundo mágico. Por lo que entendían que ese tipo de perfección tenía siempre, era un poder sobrenatural, que es lo que se trataba. Ese poder sobrenatural, ese poder mágico, esas otras interpretaciones de carácter mágico que tienen las espadas, seguramente fue lo que inspiró a un creador también de ciencia ficción y de magia para el futuro, como pudo ser George Lucas cuando colocó esas espadas láser en las manos de los protagonistas de su Guerra de las Galaxias. Sí, hace una especie de mezcla rara entre caballeros templarios, hospitalarios y samuráis, una cosa rara. Que seguramente no era ninjas, casualidad. Samuráis, un poco raro. No, es verdad, fíjate. Bueno, viajó en el tiempo y os escuchó hoy y dice, bueno, pues le daré a mis espadas de láser ese tipo de poder. Si supieran cómo estaban hechas después. Sí, verdad, seguramente. Perdía un poco esa magia. Sí, desde luego. Pero bueno, no olvidemos un poco para terminar, ¿no? Porque ya estamos llegando a la finalidad del monográfico, que la espada también tiene ese componente humano, es decir, la espada es un poco esa antena que sirve para cargarse, para emitir además también esa energía, o sea, que no siempre se utiliza como un arma mortífera. Así que desde el momento en que se confecciona una espada de acero, que ya sabéis que tiene que ver mucho con el hierro y el carbón, y un hombre también está hecho de hierro y carbón, hay mucha gente dentro de esta interpretación simbólica que dice que el simbolismo de la espada es el hombre forjado en el fuego de la consciencia y en el yunque. Y el yunque, si nos damos cuenta, tiene tres planos. Es una parte cuadrada, que es el mundo de la materia, una parte triangular, que es el mundo de la energía, y una parte circular, que es el mundo del espíritu. Bueno, pues con todo esto, que sería un poco más largo de detallar, pero todo esto lo que se está indicando es que la espada es algo más, es decir, es todo un símbolo y que sirve también para forjar
reflejar la personalidad de aquel el que la empuña. Por eso tiene que ser siempre alguien digno, alguien de gran espíritu. Y no siempre todos los caballeros estaban a esa altura. Vosotros Pero las velaban en el momento que les nombraban caballeros una noche. Jesús, Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego. Caballeros Gracias, de la Bruno. Espada. Pon aquí la cabeza, pon.